Hola, soy Penélope. Esta exposición es para la clase de Fisiología Laboratorio y yo les voy a hablar acerca de mi visita al Museo de la Medicina Mexicana, que está en el antiguo Palacio de la Inquisición. Yo no pude dar un recorrido completo, pero entré a 4 salas. Entré a la sala del México prehispánico, México virreinal, herbolaria y de embriología. Primero les voy a empezar a hablar acerca de la sala del México prehispánico. En esta sala lo que había principalmente eran piezas, tanto huesos como jarrones y muchas pinturas. Los huesos lo que principalmente tenían eran que representaban las distintas patologías que antes tenían. Varios de ellos, principalmente los huesos de piernas y brazos, tenían osteocondritis. Y también podíamos ver cráneos con fracturas y muchas veces, más bien, muchos de ellos tenían sífilis, entonces el cráneo se había carcomido. También encontramos unas vértebras que representaban que estaban superpuestas, y eso era porque antes cargaban cosas muy pesadas, entonces eso es lo que provocan las vértebras. También había estatuillas que representaban cómo veían antes a diferentes personas, por ejemplo a las embarazadas, a los ancianos, y también había acerca de cómo representaban a las personas con malformaciones. Había una con una persona con labio leporino, con parálisis facial y hasta con alguna joroba o con el pie equinovaro. También en las pinturas que había podíamos ver como las diferentes escenas que hacían antes, más bien las diferentes escenas de procedimientos médicos que hacían, por ejemplo, las parteras del parto. Otra cosa que también había era una leyenda que decía que antes al cuerpo humano lo consideraban como una unidad cósmica y estaba dividida en 3 niveles. El primer nivel era la cabeza y representaba el cielo alto. Aquí era donde los dioses podían controlar a la persona, y cuando en esta parte vivía el tonali, que tenía vida propia, y cuando se salía de la persona podía provocar que estuviera inconsciente, que se enfermara o que muriera. Era como la manera en que los dioses podían castigar a la persona. El segundo nivel era el corazón, que era el más importante y representaba la tierra, que era como la identidad de la persona. En esta parte vivía el Teyolia, y era como la bondad de la persona, y el tercer nivel estaba en el hígado, y aquí vivía el Iyotl, que era lo que representaba el inframundo, era prácticamente como la parte mala de la persona. También en esta sala pudimos ver todas las enfermedades en las que había una lista de todas las enfermedades de las que morían antes, y eran enfermedades que hoy serían como que no morirían muy fácilmente por eso. Era, por ejemplo, como el escorbuto, el bocio y otras enfermedades. Bueno, ya pasando a la siguiente sala, que era la del México virreinal, en esta sala principalmente había pinturas que representaban, como ya había mencionado antes, procesos médicos, pero aquí ya era más como enfocado hacia la medicina, no con la medicina tradicional. Aquí ya era medicina como tal. Había algunas de ya procesos quirúrgicos, y también también había estatuillas, pero aquí ya no eran prehispánicas ni nada, sino que representaban más que nada a artefactos y cosas que ya se empezaban a utilizar en esa época. Y ya para cuando llegué a la sala de herbolaria, lo que observaba aquí prácticamente había desde instrumentos que se utilizaban antes para hacer los medicamentos, hasta una colección muy bonita de diferentes plantas medicinales, sus nombres tanto en náhuatl como en ya traducidos, y las utilidades que tenían antes y las que tienen ahora. Y por último, en la sala de embriología, que para mi parecer fue una de las más bonitas, aquí lo que vi, tenían una colección de fetos desde 3 a 4 semanas hasta el término del embarazo. Por etapas había uno diferente, además de que había una representación de una sala de un ginecólogo antigua con los mismos instrumentos que utilizaban antes, y también había esqueletos de fetos en cortes diferentes, su cráneo, la pelvis,
Y además de que había un video que representaba cómo era todo el proceso de la fecundación y del crecimiento del feto. Y bueno, eso sería todo por mi parte acerca del recorrido. Ahora voy a hablarles acerca de mi comentario. Bueno, a mi parecer el museo fue muy grato visitarlo porque te deja mucha enseñanza, además de que es muy interesante saber, por ejemplo, cómo era que actuaban los mexicas con la medicina. Como, por ejemplo, también una parte que leí que me pareció muy buena fue acerca de lo que decían, cómo es que actuaban las parteras. Antes a la mujer se le consideraba, si moría en el parto, se le consideraba como una mujer valiente o como una mujer guerrera, ya que el parto se consideraba como una batalla. Entonces cuando la mujer moría, pasaba a ser como una mujer diosa que acompañaba al sol. Antes eso me parece muy bien porque antes había como que un mayor cuidado acerca del embarazo y aunque eran muy rudimentarios sus métodos de la medicina, eran muy efectivos y se evitaba mucha de la muerte. Y bueno, en general el museo me pareció muy bien y lo visitaría otra vez. Bueno, eso ahora sí es todo por mi parte. Gracias.